Un saludo para todos a la amistad que nos une en el Señor. Después de leer el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 13, vamos a contemplar a Jesús que quiere ayudarnos a caminar en la sinceridad de la palabra de Dios. Haremos la contemplación en 3 pasos. Primer paso. Nos dice el evangelista San Marcos: y en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo las tradiciones de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. El evangelista nos muestra uno de tantos desencuentros entre Jesús y los fariseos, por la manera de comprender la ley. Jesús entiende la ley como aquella que permite la fraternidad, la ayuda, la inclusión, el cuidado del otro. Mientras que los fariseos y los escribas entienden la ley como aquella que ejerce un mandato, no importando si ella excluye o crea injusticia. Vemos en la escena que los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los discípulos van entendiendo que el cumplimiento de la ley está en amar y servir a los demás, más que en prácticas ritualistas. Podemos preguntarnos: ¿he aprendido a hacer el bien por deber ser o por valorar la vida del otro? ¿Siento que cumplo la ley porque me resulta cómoda o porque siento que mi aporte tiene un valor único al favorecer la vida de los demás? Segundo paso. Nos sigue diciendo el evangelista San Marcos. Jesús le contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Jesús cuestiona la ley tomando como referencia a Isaías, para darle fuerza a su interpretación y desvelando así la hipocresía de los que manipulan la ley. Jesús reconoce en el grupo de los fariseos la incoherencia con que viven, ya que sus labios dicen una cosa y sus acciones están lejos de lo que afirman. Jesús es contundente al interpelarlos, ya que dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Es decir, las leyes son manipuladas para explotar y utilizar al pueblo, mientras ellos se aprovechan de los esfuerzos de los justos. Pero esta no es la ley querida por Dios. La ley querida por Dios es aquella que construye vida, es aquella que da oportunidades, es aquella que se acuerda de los pobres y de los excluidos. Podemos preguntarnos: ¿voy aprendiendo a vivir desde la sinceridad que Jesús me enseña? ¿Voy ordenando mi vida desde el amor de Jesús para vivir con mayor coherencia? ¿Me acerco a los demás desde la compasión de Jesús, que implica apostar por la vida del otro? Tercer paso. Continúa señalando el evangelista San Marcos. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre,
Todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Jesús sigue interpelando a los fariseos en su manera de aplicar la ley. Jesús se sorprende de las desviaciones de la ley por parte de los fariseos. Para ellos una ofrenda que dan al templo les libera de su responsabilidad de ocuparse de su padre o su madre. Jesús le da tristeza el proceder de los fariseos que se alejan de cumplir realmente la palabra de Dios, ya que sus acciones lo que hacen es traer desaliento a una vida fraterna. Jesús nos afirma que hacer el bien al hermano es la mejor expresión de la ley, porque ella cuida a todos, y en especial a los más frágiles. Jesús viene a renovar la ley, y con ello una nueva justicia y una nueva forma de vivir en comunidad, donde la caridad y el servicio son efectos de una vida en el Espíritu de Jesús que sigue aconteciendo en nuestra realidad llena de dolor. Podemos preguntarnos, ¿soy capaz de reconocer mis errores, mis faltas, mis pecados ante Jesús misericordioso? ¿Soy capaz de perdonar a mi prójimo que me ha causado dolor? ¿Soy capaz de ayudar a los que hoy sufren por el egoísmo de unos pocos? Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas del Templo de San Francisco en Caracas.